Amigos de Demonio, hoy estamos con un nuevo amigo del canal que espero y seguramente vamos a compartir en muchos videos más adelante. Él es Sebastiano De Filippi y está próximo a lanzar un libro que, como bien decíamos ahora en la previa, antes de empezar a grabar, a pesar de que todavía no se publicó el libro, ya está provocando muchos comentarios en la red. El libro se llama La ciudad de la llama azul, luces y sombras sobre el cerro Uritorco, el famoso cerro Uritorco acá en Argentina. Para aquellos que no son de este país, es un lugar muy simbólico con respecto al tema OVNI. Y bueno, hoy queríamos charlar un rato con él para que nos comentara sobre el libro y por qué ha generado tanta expectativa. Pero antes de hablar del libro, me gustaría, Sebastiano, que un poco te presentaras y que nos dijeras quién es Sebastiano De Filippi. Bueno, como no, es una tarea un poco comprometida. Generalmente uno es el menos indicado para explicar quién es. Eh, Soy, en cuanto a profesión, esencialmente un músico, aunque tengo otros intereses, y entre ellos está el estudio, la investigación y la escritura en relación a temáticas históricas y sociológicas y antropológicas, ámbito en el cual tuve una formación universitaria que luego, digamos, no ejercí, ya que me terminé volcando al tema musical. Y es en el marco de estos intereses que hace 25 años vengo siguiéndole el rastro a este tema relacionado con las historias y los mitos en torno al Cerro Uritorco. ¿Y por qué el Cerro Uritorco? ¿Por qué esa atracción, si se puede usar ese término, que tenés vos con el Cerro Uritorco? Creo que somos muchos los que tenemos ese interés o esa inquietud. En todo caso, quizá lo que hace alguna diferencia en mi caso particular es que soy una persona muy curiosa y que le gusta ir a fondo con los temas y realmente tratar de entender de qué va cada tema. Es por eso que le he dedicado tantos años a esta pesquisa en los alrededores del cerro. ¿Hubo algún disparador, alguna experiencia personal que te llevó a meterte un poco en estos temas de los ovnis y misterios en general? Sí lo hubo, y particularmente en lo que se refiere al Uritorco. Fue cuando era yo un niño, poco más que un niño, tuve la oportunidad única de conocer y de tratar a Ramón Froilán Verón, una persona ya desaparecida, y ya entonces una persona de avanzada edad, que era el dueño de Los Terrones, ese paraje que, digamos, ese paraje devenido parque natural en la ladera noroeste del Uritorco. Don Ramón tenía cierta amistad con mi abuela materna y gracias a ella pude conocerlo, tratarlo y tener unas conversaciones tete a tete muy interesantes. Eso fue justamente hace unos 25 años, así que es como empezó esta historia. Como bien decís, en algunas entrevistas que te escuché, vos este libro te llevó, como bien decís ahora, 25 años para prepararlo, para redactarlo, para darle forma. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, esa afirmación vale la pena aclararla un poco, clarificarla o detallarla. La realidad es que yo nunca me propuse escribir un libro sobre este tema. Lo que empezó hace 25 años es una pesquisa, una investigación, un estudio sobre la temática, que con el pasar del tiempo fue generando una cantidad cada vez más abultada de recortes, de publicaciones, de libros, de transcripciones de charlas, de fotografías, de filmaciones, de grabaciones de audio, en fin, todo un archivo que se fue acumulando a lo largo del tiempo. Y la verdad que no mucho, hace unos cuantos meses, un conocido al tomar contacto con parte de todo este material me hizo notar que era, hasta donde él sabía, el mayor archivo existente sobre el tema y que me había permitido llegar a una cantidad de conclusiones concretas y de descubrir una cantidad de hechos
inéditos, y que era una estupidez bastante egoísta que eso no saliera a la luz para que otras personas interesadas en el tema pudieran acceder a información de primera mano y no filtrada por medio de ideologías o credos o cultos, o en fin, por ningún tipo de antiojera mental. Y me hizo notar además que en cierta medida el libro ya estaba escrito, lo que había que hacer es ordenarlo y por supuesto darlo a conocer. Terminé dándole la razón a este amigo y así fue que surgió este proyecto que yo no tuve a lo largo de estos años. Todas las personas con las cuales yo hablé, las visitas que hice a los lugares de la historia y toda esta profunda pesquisa fue esencialmente por un interés personal y por placer personal. Fue solamente, como digo entonces, en tiempos más recientes que esto terminó tomando forma de libro, y además con la suerte de poder tener 2 editores de lujo que van a presentar el libro prácticamente al mismo tiempo en los países de habla hispana y en Italia, en la versión italiana del libro, entre los meses de octubre y noviembre. Ahora sí, de a poquito vamos a internarnos en el libro en sí. Contanos cuál es el eje del libro, o sea, qué es lo que uno va a encontrar en ese libro. Va a encontrar ante todo una gran cantidad de información de primera mano, en la mayor parte de los casos, de información chequeada, de información ordenada en forma cronológica. De alguna manera es un libro que recepta todo lo fáctico que ya circula sobre esta historia, en particular sobre todo lo que se refiere a la ciudad de Erx y a su descubridor, que tamiza lo que ya circula acerca de esta persona y de esta situación, tratando de dejar de lado exageraciones, deformaciones, mentiras, dimes y diretes no comprobados, y sumando, que es lo más importante me parece en cuanto a aporte, una gran cantidad de información inédita que no circula, que fue por supuesto la que más esfuerzo costó encontrar y recopilar. Y en cuanto a la forma que tiene el libro, le he dado forma un poco de biografía, es decir, el libro se ordena en torno a la biografía de Ángel Cristo Acoglanis, que es en definitiva el protagonista de la historia. Y entonces de alguna manera la información está presentada en forma cronológica desde 1925 hasta 1989, ya que esos son los extremos de la vida de Acoglanis, pero también se remonta a momentos anteriores y a hechos anteriores a su nacimiento, y narra hechos importantes que son posteriores a su muerte. Obviamente no te voy a pedir muchos detalles para que la gente se enganche con este video y compre después el libro, digamos, porque ahí va a estar todo desarrollado en extenso y en detalle. Pero si yo te pregunto cómo nace el tema Uritorco, el tema Erx, está bien, estamos hablando de Acoglanis, pero en términos generales, ¿cómo nace toda esta historia del Uritorco y Erx? La respuesta es relativamente sencilla, porque es un fenómeno reciente, pese a que, como suele suceder con los temas míticos o mitológicos o esotéricos, hay mucha gente que está muy interesada en lo que se llama retrodatar el asunto, ¿no? De alguna manera, para darle mayor entidad, se tiende a decir que todo viene de muy antiguo, pero eso no se corresponde con la realidad. Hay 2 años que son claves en estas temáticas. El primero es 1983, que es el año en el que Ángel Cristo Acoglanis hace el descubrimiento, por así decirlo, de lo que después se llamará Erx. Y el otro año es 1986, que es cuando esto de a poco empieza a tomar estado público a raíz de la famosísima huella del pajarillo, ¿no? Esta quemazón que apareció en un cerro que está al norte del Uritorco, y que en su momento se dijo que era la huella, el rastro del paso
de un ovni. Y podríamos inclusive mencionar un tercer año, que es 1989, que es el año de la muerte de Acoglanis, que hace que Acoglanis por primera vez aparezca en los diarios, en razón justamente de haber sido asesinado. Y además es el año de la aparición del primer libro que lleva de alguna manera el imprimatur, es decir, que conlleva la aceptación explícita de Acoglanis, que es el libro Erx, Mundo Interno, del brasileño Trigueirinho. Esas son un poco las tres fechas fundacionales de todas estas historias. Todos los que intentan retrodatar esta cuestión, en la mayor parte de los casos no andan muy cercanos a la verdad. Yo creo que uno de los lugares comunes más graves y más discutibles, más criticables que se han escuchado al respecto es decir que todo esto ya era conocido en la década del 40 porque lo investigaban profesores universitarios y místicos cordobeses, o peor aún decir que todo esto ya era conocido por la etnia indígena local, que eran los comechingones, a los que se atribuyen rasgos, diríamos, europeos, nórdicos, arios, una inteligencia extraordinaria, una centrada inclinación metafísica y una cantidad de otras cosas que no se corresponden con la realidad o de las que por lo menos no tenemos ningún elemento concreto para mencionar. Para aquellas personas que están viendo este video que no son de Argentina, les comento que brevemente que el Cerro Uritorco está ubicado en la provincia de Córdoba, esto es en el centro de Argentina. A los pies del cerro se encuentra la ciudad de Capilla del Monte y es un lugar, como bien lo está describiendo Sebastiano, que a partir de la década del 80 empezó a tener es un lugar de referencia con respecto al fenómeno ovni y demás. Y algunos dicen que en esa región existe una ciudad intraterrena, que es la ciudad de Erx, que estaba mencionando recién Sebastiano. Con respecto a Erx, reitero, no quiero que me des mucho detalle, porque eso obviamente está desarrollado en extenso en el libro. Pero ¿qué me puedes decir de Erx? ¿Existe Erx? ¿Es una ciudad intraterrena? ¿Qué es Erx? A ver, por empezar podemos dar todos los detalles que quieras, porque el libro es un importante ladrillo de 250 páginas, así que aunque estuviéramos charlando 3 horas, siempre va a quedar muchísimo para leer. Igualmente empiezo por decirte que yo no puedo, o quizá no quiero, responder a esa pregunta, porque mi investigación y particularmente este libro no es un libro a tesis o de tesis, es decir, yo no parto de una posición personal e intento convencer al lector de ella o de cualquier otra cosa. De hecho, me parece que eso es lo que hace que este libro sea distinto a la mayor parte de la literatura que circula sobre el tema, que es una literatura que lleva adelante tendencialmente una visión muy puntual o una hipótesis muy puntual sobre el tema. Es un libro más que nada de hechos, es un libro fáctico. Así que si hay algo a lo cual yo no puedo responder en forma sobre todo taxativa es qué es Erx o si existe o no existe, porque estamos hablando además de un tema que ya está abundantemente invadiendo el ámbito de la creencia, de la fe y casi diría yo de la religión o de la pararreligión. Entonces es como si me dijeran a mí ¿Jesucristo era realmente hijo de Dios o era una persona? Bueno, me están haciendo una consulta que en ese caso más teológica que histórica. Me parece que no es mi lugar opinar al respecto y que mi opinión además no tendría el menor interés. Entonces yo lo que puedo hacer es contar hechos concretos, comprobables, desconocidos hasta el día de hoy, sobre esta historia y sobre cómo surgió este tema de Erx. Así como puedo, digamos, comentar históricamente qué se opina sobre la existencia real o no de alguien que se llamó Jesús de Nazaret, nacido en Belén, en torno a lo que nosotros llamamos año cero, pero no en cuanto a su divinidad. Entonces, yo puedo hacer un aporte, creo, modestamente, en lo que se refiere a las circunstancias materiales, físicas, comprobables de las personas que en ese momento estuvieron ahí, obraron, hablaron, escribieron, se interrelacionaron. Después, en lo que se refiere a Erx en sí,
cada uno creerá y opinará lo que desee, y así seguirá al margen de cualquier evidencia que yo proponga. No creas que estoy esquivando la pregunta, estoy simplemente tratando de colocarme en el lugar desde donde me coloco para escribir el libro. No soy alguien que viene a demoler creencias ajenas, y tampoco soy alguien que viene a proponer una creencia o una doctrina. Es un libro enteramente histórico, periodístico, levemente sociológico. Hacia el final hay algunas conclusiones provisionales donde hay un mínimo análisis, digamos, de naturaleza sociológica, pero no pretende superponerse a ninguna estructura de fe, por así decirlo, ni para bien ni para mal. Ya mencionaste a Coglianis y quiero volver sobre él para preguntarte un poco, que nos resuma quién era Coglianis y por qué era es tan importante su relación con Uritorco y Yerkes, y obviamente también un poco que nos hable un poco sobre su muerte, que bueno, que para muchos da pie a muchas suspicacias. Bueno, Ángel Cristo Coglianis es, sin ningún lugar a duda, la personalidad fundante de todo esto. Esta condición tan especial que tiene Capilla del Monte, el Uritorco y toda esta zona no existiría realmente si no fuera por lo que él hizo allí a partir del año 83. Esto está más o menos reconocido, más o menos se sabe a nivel general hoy, pero, y esta es una de las razones por las cuales elegí vertebrar el libro alrededor de su biografía, se siguen repitiendo lugares comunes o, digamos, se siguen refritando viejos artículos y opiniones y afirmaciones en relación a él que no se corresponden con la realidad y que me pareció importante clarificar. Una de las razones por las cuales se dicen tantas cosas que no se corresponden con la realidad en relación a Coglianis era que él mismo las decía. Entonces, claro, es comprensible que mucha gente repita con confianza datos biográficos que provienen de la que sería la mejor fuente, la propia persona. Pero bueno, a veces eso no es así y este es el caso, ¿no? Hasta el día de hoy de Coglianis se dicen muchas cosas que él mismo afirmaba, por caso, que era griego. Ello no es cierto. Coglianis era argentino, de nacimiento, crianza, vida, obra y muerte. Había nacido en la ciudad de Rosario. Se dice de él que era doctor en medicina, nunca lo fue. Coglianis nunca cursó carrera alguna en ninguna institución terciaria o universitaria, era una persona de una educación formal reducida a la escuela pública primaria esencialmente, sin perjuicio de que tenía conocimientos y condiciones para la curación y la sanación que eran notables, pero nunca fue titulado en medicina. Se dice de él que era una persona con una formación iniciática recibida en el Tíbet, en el Himalaya. Eso no se corresponde tampoco a la realidad. Como consecuencia de lo anterior, también se dice que tenía un vasto conocimiento de idiomas antiguos, empezando por el sánscrito, el tibetano, el griego. Eso tampoco es real. Y otras tantas cosas, otras tantas teselas de este rompecabezas biográfico que él mismo creó, como mínimo en sus últimos 20 años de vida, y que entonces a partir de allí fueron reproducidas hasta el día de hoy, además crecientemente deformadas y exageradas por una cantidad de gente. Esto también sucede en otros ámbitos de las historias del Uritorco, sin ir más lejos el hecho de los comechingones que mencionábamos antes, ¿no? Ahora, sin perjuicio de todo esto, él es indudablemente la figura central que cataliza todo este interés a partir de su llegada a la zona de Capilla del Monte, que se da, como digo, en 1983. Él no es que desconociera la zona, porque hacía años que circulaba por Córdoba, había vivido en Carlos Paz, había vivido en La Falda, había vivido más al norte de Capilla del Monte, pero en el 83 llega a ese lugar y comienza lo que se llama vulgarmente la historia de Yerkes. Nadie
jamás oyó hablar de esto antes de que saliera de la boca de Acoglanis a principios de 1983. Lamentablemente hay mucha gente que menciona otra cosa, que dice que sí, que en la década del 70 él ya hacía esto, pero eso es mentira, o que en los años 40 ya se hablaba de eso, pero eso tampoco se corresponde con la realidad, y ni que hablar de decir que los pobres comechingones estaban al tanto de esto. Eso es ciencia ficción pura y dura. Entonces lo que se hace en el libro es reconstruir, dentro de los límites de lo posible, la historia real de cómo llega este singular personaje al lugar y qué hace, y a partir de ahí cómo se desarrolla la historia. Otro elemento que siempre se asocia cuando se habla del Uritorco y todo el universo que hay alrededor del Uritorco es el bastón de mando. ¿De eso mencionás algo en el libro? ¿Qué me puedes Sí, decir del bastón? sí, no hay más remedio, porque si pretendemos hacer una biografía de Cristo Acoglanis, tenemos que hablar también de quienes fueron sus principales interlocutores en estos temas. Y uno de sus principales interlocutores fue justamente Guillermo Alfredo Terrera, el poseedor del objeto que mencionás. Digamos, para beneficio de quien nos esté escuchando y no esté en tema, que Terrera era un abogado y doctorado en Ciencias Sociales y Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, que se ganó la vida esencialmente como docente, ejerció una cantidad de cátedras tanto en Córdoba como en Buenos Aires, en La Plata y en localidades del conurbano porteño, bonaerense. Cátedras centradas más que en el derecho, en temas sociológicos, antropológicos, etnográficos, un autor muy prolífico, con una literatura muy variada, con trabajos muy valiosos de recopilación etnográfica en la década del 50, 60 y 70. Y este hombre, a partir de un determinado momento, afirmó o se presentó, digamos, como el poseedor de lo que para él era una reliquia y que llamaba bastón de mando o bastón de mando de los comechingones, un objeto lítico de piedra pulida, muy, muy notable en su factura, al que él adjudicaba una historia muy, muy particular, científicamente incomprobable, inclusive podríamos decir científicamente improbable, que para él tenía un valor importantísimo, absoluto. Hablaba de un objeto que iba a intervenir en la regeneración de la especie humana, ni más ni menos. Bueno, Acoglanis tuvo trato con Terrera durante 1 año y medio, no más que eso, porque para entonces Terrera ya estaba desarrollando también un discipulado en temas esotéricos, metafísicos, herméticos, cosa que por otra parte también estaba haciendo Acoglanis. Es decir, en ese momento, a mediados de la década del 80, ambos, además de tener sus profesiones oficiales, públicas, burguesas, diríamos, tenían un trabajo como gurúes, como maestros espirituales, en definitiva. Entonces, por 1 año y medio coincidieron, tuvieron una relación intensa, donde sus respectivas historias y sus respectivos pensamientos se encontraron o se solaparon, y eso incluyó, por supuesto, la presencia de esta reliquia, que tenía, por supuesto, distinto valor según el interlocutor. Quiero decir, Terrera decía determinadas cosas que no coincidían del todo con las que decía Acoglanis al respecto. Esa relación terminó mal, en forma bastante abrupta, al año y medio de haberse iniciado, y desde entonces no tuvieron nunca más trato. Acoglanis dejó este mundo sin haber hablado nunca más con Terrera. Entre otras cosas, había desacuerdos en relación a qué podía significar la historia del bastón de mando y el propio bastón de mando. Acoglanis consideraba que lo que Terrera afirmaba al respecto no era del todo correcto.